Fue en la fría sala de audiencias, bajo el implacable fulgor de los reflectores, cuando el rostro impasible de Eleonora Bancroft, una de las mujeres más influyentes del país, se fracturó con un temblor casi imperceptible. Era el instante preciso en que sus ojos se encontraron con los míos, revelando no el reconocimiento maternal que yo jamás busqué, sino el pánico gélido de saberse descubierta. El secreto de mi adopción, la verdad de su cruel abandono, había sido expuesto ante el mundo, y su intachable reputación de filántropa se desmoronaba como cristal roto. Valeria, o como me conocían en el barrio, la chica del taller, había crecido con el aroma persistente del aceite de motor y el metal pulido. Huérfana de cuna, había sido adoptada por Clara y Roberto, un matrimonio humilde de mecánicos automotrices, dueños de un pequeño taller que era su vida y su sustento. Mi ropa, aunque siempre limpia y remendada con amor por Clara, delataba la escasez. Los dobladillos desgastados de mis faldas, los puños raídos de mis camisetas, y en mis manos, a pesar de mis intentos por mantenerlas suaves, se vislumbraban las huellas del trabajo, las cicatrices casi imperceptibles de pequeños cortes y rasguños por ayudar en el taller, una realidad muy diferente a la de las manicuras impecables que veía en las revistas. Mi entorno era un modesto apartamento sobre el taller, donde el sonido de las herramientas y el zumbido de los coches eran la banda sonora de mi existencia. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada mueble heredado, contaba una historia de lucha y amor sencillo. Mi apariencia no gritaba sofisticación. Mi cabello castaño, a menudo recogido en una trenza práctica, y mis ojos, a veces velados por el cansancio, pasaban desapercibidos en cualquier reunión social de la alta élite. Pero fue precisamente esa invisibilidad mi mayor ventaja. No obstante, en mi adolescencia, cuando mis padres adoptivos lucharon con cada centavo para enviarme a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, un gesto de amor que me abrumaba y me hacía sentir en deuda constante, la realidad de mi origen me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mis compañeros, la mayoría hijos de familias de abolengo, me miraban con una curiosidad teñida de lástima o, peor aún, de un desdén apenas velado. Los susurros sobre la huerfanita becada o la chica de barrio eran el pan de cada día. Recuerdo una tarde, en el patio de la escuela, mientras esperaba a Clara para que me recogiera después de una reunión de padres y maestros. Un grupo de chicas populares, lideradas por una joven de nombre Isabela, con su uniforme impecable y su aire de superioridad, pasaron a mi lado. «Miren a Valeria», dijo Isabela, con una risita ahogada. «Supongo que su chofer viene en una camioneta de reparto». Sus amigas rieron, y yo sentí cómo el rubor subía por mis mejillas, una quemazón que no solo era vergüenza, sino también una ira sorda. Mi corazón latía con un ritmo doloroso, como un tambor de guerra ahogado por el barro. El nudo en la garganta se apretaba con una furia silenciosa, una que apenas lograba contener bajo una máscara de resignación, mientras mis manos, en un acto reflejo, se escondían bajo la mesa. Cada instancia de menosprecio se clavaba en mi corazón como una estaca, reafirmando mi posición de afuera, de una intrusa en un mundo que no me pertenecía. La humillación se había sedimentado en mi alma como la cal en una tubería vieja, dura y persistente. Me veía a mí misma como un borrador gastado, mientras otros se presentaban como obras de arte finales. Lo que nadie en ese mundo de lujo y apariencias sabía, y lo que constituía el tesoro oculto de Valeria, era que yo poseía una inteligencia excepcional, no solo académica, sino una capacidad de análisis y una memoria fotográfica que rayaba en lo prodigioso. Podía procesar grandes volúmenes de información en segundos, detectar patrones y conexiones que a otros les pasaban desapercibidos, y recordar detalles con una nitidez asombrosa. Esta habilidad no era solo un don, era un eco de un pasado ilustre, una herencia de una línea de brillantes juristas y estrategas que corría por mis venas, un linaje del que no tenía conocimiento consciente.
Era esta mente, silenciosa y aguda, lo que me hacía verdaderamente extraordinaria, aunque permanecía velada bajo el manto de mi humildad y mi aparente insignificancia. Además, había desarrollado una intuición casi sobrenatural para leer a las personas, para detectar las fisuras en sus fachadas y las verdaderas motivaciones detrás de sus palabras. Esta combinación de intelecto y empatía, mi tesoro oculto, me permitía ver el mundo con una claridad brutal, una que pocos poseían. Cuando, en raras ocasiones, un profesor de la universidad o un cliente de mis padres adoptivos se tomaba el tiempo de escucharme o de observar mi capacidad para resolver problemas complejos con una velocidad pasmosa, la sorpresa era palpable. Un destello de reconocimiento, una pausa en la conversación, una mirada que no era de desdén, sino de intriga, lo cual era tan inusual que provocaba un cosquilleo de incredulidad en mi propio pecho, una pequeña validación de que mi tesoro no estaba del todo enterrado. Ellos veían mi talento, pero no entendían su origen ni su verdadera magnitud. Mi monólogo interno era un caudal constante, un torrente incesante de pensamientos que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Cuando Isabela y sus amigas se reían de mi ropa o de mi familia, mi mente se convertía en un campo de batalla. ¿Por qué me permito esto? ¿Por qué esta mordaza en mi voz? Me preguntaba, sintiendo la bilis amarga subir por mi garganta. Debería gritar, debería responder, pero ¿de qué serviría? Solo confirmaría su visión de mí como una pobretona, una inferior. Ellos creen que soy un cero a la izquierda, una chica sin pedigrí, sin alma. No tienen idea de las noches en vela estudiando, de los sacrificios de Clara y Roberto, de los sueños que guardo en lo más profundo de mi ser. La frustración me carcomía. Ellos nacieron con todo, y aún así son tan vacíos, tan crueles. Su seguridad nace de su posición, de saberse intocables. Pero esa intocabilidad es una ilusión. Todas las torres caen, incluso las que parecen de cristal. Este tipo de reflexión profunda se repetía con cada interacción, cada momento de opresión. Analizaba cada gesto de Isabela, cada palabra venenosa, la indiferencia de los demás. Me analizaba a mí misma, mis reacciones, las implicaciones de mis acciones o inacciones, y siempre llegaba a la misma conclusión. La inacción era una forma de rendición, y yo no estaba dispuesta a pedir del todo, aún no. La esperanza, aunque pequeña, era un rescoldo que se negaba a extinguirse, alimentada por la convicción de que algún día mi valor se revelaría. Algún día el mundo verá, me prometía en el silencio de mi mente, una promesa susurrada con la fuerza de un juramento, con la determinación de una guerrera que sabía que su batalla, aunque solitaria, era justa. Mis antagonistas eran Eleonora y Alejandro Bancroft, figuras que encarnaban la cúspide de la élite social y empresarial, cuya crueldad no residía en la violencia física, sino en una gélida indiferencia y una implacable manipulación. Eleonora, con su elegancia impecable y su sonrisa forzada para las cámaras, era la matriarca de un imperio mediático y filantrópico. Alejandro, su marido, un hombre de negocios implacable con una mirada de acero, manejaba las finanzas oscuras que sostenían su fachada de benevolencia. Ambos eran la personificación de la arrogancia y el clasismo, creyéndose por encima de cualquier escrutinio, y con una capacidad aterradora para borrar cualquier mancha de su pasado. Su crueldad se manifestaba en acciones específicas, aunque distantes y a menudo indirectas, diseñadas para mantener la pureza de su imagen. Cada vez que mi camino, por azares del destino, se cruzaba con el suyo en algún evento público, sentía su presencia como un frío glacial. Recuerdo un evento benéfico en el Museo Nacional de Arte, al que había asistido gracias a una beca de voluntariado. Los Bancroft eran los anfitriones de honor, desfilando entre la multitud con una aureola de perfección. En un momento, Eleonora pasó a mi lado, sus ojos azules,
fríos como témpanos de hielo, se posaron en mí por un instante, un vistazo que me atravesó como si fuera transparente. No había reconocimiento, ni siquiera una pizca de curiosidad, solo una indiferencia absoluta que me hacía sentir como una mota de polvo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Mi corazón se aceleró, y mis manos se apretaron en puños, sintiendo la humillación quemarme. Alejandro, por su parte, tenía una forma más sutil de ejercer su poder. Mis padres adoptivos, en un momento de necesidad financiera, intentaron conseguir un préstamo de un banco afiliado a los Bancroft. La solicitud fue rechazada sin explicación, de forma abrupta y sin apelación. Sabía que su influencia se extendía a cada rincón de la ciudad. El miedo se mezclaba con la ira en mi corazón, una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. La sensación de ser un peón en un juego ajeno, manejada por hilos invisibles, era insoportable. En otra ocasión, durante un concurso de ensayo sobre justicia social, patrocinado por la Fundación Bancroft, y al cual participé con la esperanza de ganar un premio en efectivo que pudiera ayudar a mi familia, mi trabajo, que abordaba la desigualdad desde una perspectiva muy personal, fue desestimado sin explicación, mientras que el premio fue para un ensayo superficial y lleno de lugares comunes. Más tarde, me enteré que el comité estaba presidido por un miembro de la junta directiva de los Bancroft. Cada una de estas interacciones, o la ausencia de ellas, reforzaba su comportamiento despreciable. No se molestaban en humillarme directamente, porque para ellos yo simplemente no existía. Su crueldad radicaba en esa negación absoluta de mi ser, en la facilidad con la que podían borrar mi existencia, y en la forma en que su influencia se cernía sobre mi vida, aplastando mis oportunidades. Esta era la verdadera esencia de su poder, una indiferencia tan profunda y arraigada que era más dolorosa que cualquier insulto. Cada vez que esto ocurría, sentía un nudo en la garganta y una sensación de asfixia, como si el aire se volviera denso. Sus miradas gélidas, sus sonrisas falsas y su intocable aura de poder se sumaban a una herida abierta, pero también a una obstinada determinación. Su caída, lo sabía, tendría que ser tan visceral y pública como su ascenso había sido calculado y discreto. Mi vida cotidiana era una danza constante con la opresión, un baile monótono al ritmo de las puertas cerradas y las miradas de desprecio. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer en mi diminuto apartamento sobre el taller de mis padres adoptivos. El sol aún no se asomaba cuando el despertador chirriaba en la mesita de noche, una pila de libros sobre derecho, historia y finanzas apilados precariamente. Me levantaba de mi colchón viejo, que tenía la forma de mi cuerpo marcada por años de uso, y me vestía con la misma rutina. Jeans desgastados, una camiseta simple y una chaqueta que Clara había remendado con paciencia. El desayuno era siempre el mismo: café instantáneo y un pan duro, consumido rápidamente en la pequeña mesa de la cocina, donde mis notas de estudio se mezclaban con las migas del pan. Luego, la maratón. De las clases de la universidad, a la que seguía asistiendo con becas y arduo trabajo, a mi empleo a tiempo parcial en una modesta librería de segunda mano. En la universidad, donde aún me cruzaba ocasionalmente con Isabela o sus amigos, soportaba las miradas y los comentarios velados sobre mi origen. «La chica de la beca sigue intentándolo», susurraban, con una burla apenas contenida. En la librería, observaba a la élite pasar, comprando volúmenes caros, ajenos a la lucha diaria de quienes los servían. Era un recordatorio constante de mi lugar en el escalafón social. Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en mi mente con dolorosa profundidad. No era solo el acto en sí, sino la reacción visceral de mi cuerpo, el corazón acelerado, las sienes palpitando, la incapacidad de tragar. Mis pensamientos internos se desbocaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaré esto? Mi dignidad se desgarra con cada palabra.
Pero si me rompo, ellos ganarán. No puedo permitirlo. No puedo dejar que me roben lo último que me queda, mi esperanza y mis sueños. El contraste entre mi entorno de estudio y trabajo y la ostentación de la élite era abrumador. La ciudad se jactaba de sus rascacielos de cristal, sus galerías de arte exclusivas y sus restaurantes de lujo, símbolos del poder y la riqueza, acumulados por familias como los Bancroft. Yo, en contraste, regresaba a mi pequeño apartamento, donde las paredes se pelaban y la humedad se filtraba en las esquinas. No tenía lujos, ni siquiera un escritorio propio, solo una vieja tabla de madera sobre caballetes que hacía las veces de estación de trabajo. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de lectura barata, seguía estudiando, investigando y planeando en secreto, alimentando la llama de mi pasión por la justicia, que era mi verdadero refugio. La disparidad era una fuente inagotable de desilusión, pero también de una obstinada determinación. Era una herida abierta que me impulsaba a buscar una forma de cerrar esa brecha, de reclamar el lugar que sentía me correspondía, no por derecho de nacimiento, sino por derecho a la verdad y a la dignidad. El lujo ostentoso de su mundo era un recordatorio constante de la injusticia que impregnaba el mío. La semilla del cambio, el primer indicio de que mi vida no estaba condenada a la periferia de la élite, se plantó de la manera más inesperada. Estaba en la librería donde trabajaba, ordenando una sección de libros antiguos sobre genealogía y familias prominentes. Un volumen encuadernado en cuero, descuidado en un estante polvoriento, llamó mi atención. Linajes de la alta sociedad. Lo abrí con curiosidad, y al pasar las páginas, mis ojos se detuvieron en un pequeño artículo sobre la familia Bancroft. Decía que la matriarca, Eleonora, había tenido una hija antes de casarse con Alejandro, una niña que había sido entregada en adopción para preservar el honor familiar, y de la que nunca más se supo. Una fotografía en blanco y negro, pequeña y borrosa, acompañaba el texto. Era una imagen de una mujer joven, de espaldas, sosteniendo a un bebé. La descripción era vaga, los detalles escasos, pero algo en mi interior se estremeció. Mi corazón dio un vuelco brutal, un golpe sordo en mi pecho que resonó en mis oídos. El aliento se me cortó. Al principio, una incredulidad fría me invadió. No, esto debe ser una coincidencia, me dije a mí misma, con la mente luchando por procesar la información. Miles de bebés son dados en adopción. No tiene por qué ser yo. Pero la punzada en mi pecho era innegable. Había algo en la historia, en la fecha, en el velo de misterio, que resonaba con la ausencia de mi propio pasado. Esa misma noche, al regresar a casa, encontré entre los viejos papeles de Clara y Roberto una caja con mis documentos de adopción. Mis padres adoptivos, con su bondad infinita, me habían entregado esos papeles años atrás, diciendo que, cuando estuviera lista, podría buscar mis orígenes. Nunca antes había tenido el valor de abrirlos. Esa noche, el temblor en mis manos era incontrolable mientras desataba el lazo de la caja. Dentro, encontré un certificado de nacimiento con un nombre de hospital y la confirmación de que mi madre biológica era una Eleonora Vargas, un apellido común, pero el instinto me gritaba. No había nombres de padres, solo la firma del hospital y una nota marginal sobre privacidad extrema. La revelación no fue directa, sino un eco, un susurro que sembró la duda más profunda que jamás había experimentado. Mis preguntas iniciales se convirtieron en un torbellino. ¿Es posible? ¿Podrían ser ellos? ¿La familia Bancroft, la misma que me desprecia, que me ignora? Mi monólogo interno fue un torbellino de emociones, una cacofonía de incredulidad y determinación. No puede ser. ¿Ellos? ¿Los Bancroft? Las personas que caminan por la ciudad como si fueran de oro, que me miran como si fuera un fantasma, ¿son mis padres biológicos? Sentí una oleada de náuseas, una mezcla de ira, asco y una tristeza tan profunda que me oprimía el pecho.
Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control, calientes y amargas. Esto es una broma cruel del destino. Me abandonaron y luego construyeron una vida de riqueza y filantropía sobre las cenizas de su error. ¿Soy yo ese error? La incredulidad se transformó lentamente en una chispa de esperanza, teñida de una rabia helada. Si esto es verdad, entonces cada burla, cada mirada despectiva, cada puerta que se me cerró, adquiere un significado oscuro y retorcido. No es que no fuera suficiente, es que ellos no querían que lo fuera. Querían borrarme. La determinación se afianzó en mi alma. Esta no es solo una búsqueda de mi origen, es una búsqueda de la verdad, una búsqueda de justicia, no solo para mí, sino para cada hijo no deseado, cada persona ignorada por aquellos que se creen intocables. Tengo que investigar, tengo que saber. Y si es verdad, ellos pagarán por cada lágrima, por cada humillación, por cada instante de invisibilidad que me impusieron. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Esta es mi chispa, y la voy a convertir en un incendio. Me sentí pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo, una fuerza inmensa, desconocida hasta entonces, comenzó a burbujear en mi interior. El hilo de Ariadna se había revelado, y yo lo seguiría hasta el final, sin importar lo oscuro que fuera el laberinto. El proceso de transformación y preparación de Valeria fue una odisea meticulosa, un lento y agotador ascenso por una montaña de desafíos, forjando su destino con cada paso. La primera acción fue una inmersión total en la investigación de los Bancroft. Las bibliotecas públicas se convirtieron en mi segundo hogar, y las horas de cierre se estiraban hasta la madrugada. Pasaba noches incontables entre pilas de periódicos viejos, buscando cualquier mención a la vida temprana de Eleonora Vargas, antes de que se casara con Alejandro Bancroft. Escudriñaba archivos de propiedades, registros de fundaciones e incluso bases de datos genealógicas, buscando conexiones, fechas, cualquier anomalía. El polvo de los archivos se adhería a mis dedos, el olor a papel envejecido se impregnaba en mi ropa, y el zumbido de las computadoras anticuadas de la biblioteca era la banda sonora de mi nueva obsesión. Mi primer gran desafío fue el acceso a información confidencial. Los registros de adopción estaban sellados, y la historia de los Bancroft había sido meticulosamente limpiada de cualquier inconveniente. Esto me llevó a una etapa de observación secreta y de entrenamiento en habilidades poco convencionales. Empecé a pasar horas en los barrios aledaños a la mansión Bancroft, observando sus rutinas, sus empleados. Aprendí a moverme con discreción, a pasar desapercibida, a escuchar conversaciones a través de puertas entreabiertas. Me inscribí en cursos en línea de investigación forense digital, aprendiendo a buscar en la dark web foros y documentos filtrados, a rastrear metadatos en fotografías antiguas. Era un mundo completamente ajeno a mi vida anterior, pero mi mente, mi tesoro oculto, absorbía la información con una velocidad asombrosa. Encontré un artículo de prensa local de hace décadas, apenas visible en una microficha, que mencionaba un escándalo menor en la juventud de Eleonora Vargas, justo antes de su matrimonio con Alejandro, y la desaparición temporal de su círculo social por un breve período. Era una pista minúscula, casi insignificante, pero mi intuición me decía que era crucial. La frustración era constante. Había noches en las que regresaba a mi apartamento con las manos vacías, con la cabeza llena de callejones sin salida y el desaliento amenazando con sofocarme. ¿De qué sirve esto?, me preguntaba, sentada en la oscuridad, las lágrimas amargas rodando por mis mejillas. Son demasiado grandes, demasiado poderosos. ¿Quién me va a creer? Un día, intenté contactar a un antiguo empleado de la familia Bancroft, una mucama que había trabajado con ellos en aquella época. La mujer me colgó el teléfono abruptamente. Su voz temblaba de miedo. La desesperación me invadía en esos momentos. El peso de la soledad en esta cruzada era abrumador.
Sin embargo, cada retroceso era solo un prólogo a un nuevo empuje. La imagen de Eleonora ignorándome, de Alejandro ejerciendo su poder invisible, se convertía en un acicate. Me recordaba a Clara y Roberto, a los sacrificios que hacían por mí, y la indignación me impulsaba. Esto es más que una simple búsqueda de mis padres. Es una red de mentiras tejida con la seda de su arrogancia, me decía en mis monólogos internos. Cada documento que descifro, cada pista que sigo, es una gota de su veneno que se convierte en mi antídoto. No hay vuelta atrás. Si me descubren, estoy perdida. Pero si no hago esto, me perderé a mí misma por completo. Este es mi último aliento de dignidad. Necesito más que pruebas. Necesito un testigo, alguien que pueda hablar, alguien que no les tenga miedo. Mis pensamientos se volvían cíclicos, entre la esperanza y el miedo, la determinación y la duda. Pero no puedo parar. Si me detengo ahora, no solo me traiciono a mí misma, traiciono a mis padres adoptivos que me dieron todo, y traiciono la verdad. El aroma del café nocturno, amargo y solitario, se convirtió en el perfume de mi revolución. Las alianzas inesperadas fueron los pilares que sostuvieron el puente hacia la verdad de Valeria, dándome la fuerza para seguir adelante cuando la soledad amenazaba con aplastarme. Mi primera aliada crucial fue Elara, una anciana que había trabajado como ama de llaves para la familia Bancroft durante más de 50 años antes de su jubilación forzosa. Elara, con su cabello blanco recogido en un moño estricto y sus ojos que habían visto pasar incontables secretos de la alta sociedad, vivía ahora en un pequeño apartamento atestado de recuerdos. La encontré después de semanas de búsqueda, rastreando viejos contactos de Eleonora en el directorio de un club social. La primera vez que la visité, Elara se mostró recelosa, envuelta en un aura de resignación y miedo. ¿Los Bancroft? Hija, no te metas con ellos. Son peligrosos. Tienen ojos y oídos en todas partes. Valeria, sin embargo, no se rindió. Durante semanas la visitó, no para pedir ayuda directamente, sino para escuchar. Escuchó las historias de la vieja Elara sobre la juventud de Eleonora, sobre su vida antes de Alejandro, sobre los chismes y los susurros en la mansión. Compartí mi propia historia, mis humillaciones, el vacío de mi origen. Lo que finalmente derribó las barreras de Elara fue mi mención de la desaparición temporal de Eleonora en los viejos periódicos. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. La niña, susurró Elara con voz temblorosa. La niña que nunca nadie volvió a ver. La señorita Eleonora estaba muy mal, y el señor Alejandro se encargó de todo, de silenciarlo todo. Fue entonces cuando la confianza se forjó, lenta pero inexorablemente. Elara vio en mí no solo a una víctima, sino a la viva imagen de una verdad que había sido enterrada por décadas. Tu madre, Eleonora, me dijo Elara una tarde, con la voz cargada de un resentimiento antiguo. Nunca fue una buena persona. Solo le importaba la imagen y el dinero. Te borró de su vida como si fueras una mancha en su vestido de seda. Y así, Elara se convirtió en mi memoria viviente, mi conexión con el pasado, proporcionándome fechas, nombres de médicos, la ubicación de un antiguo orfanato, e incluso el nombre de la enfermera que me había entregado a mis padres adoptivos. Sus conversaciones eran extensas, llenas de pausas para que Elara recordara un detalle, o yo tomara notas frenéticamente. El segundo aliado llegó en la figura del doctor Marcus Thorne, un joven y brillante genealogista y abogado especializado en casos de identidad, a quien Elara me recomendó. Marcus, con su pelo siempre revuelto y su mirada aguda, era un idealista que había dedicado su vida a desentrañar árboles genealógicos complejos y a ayudar a personas a encontrar sus orígenes, a menudo de forma gratuita. Al principio, se mostró cauto ante mi petición. Los Bancroft son intocables, Valeria.
No es solo un caso de adopción, es un desafío a un imperio. Pero la desesperación en mi voz y mi relato apasionado sobre la injusticia me ganaron su interés. Le entregué los documentos de mi adopción, las notas de Elara y mi propia investigación inicial. Marcus, que valoraba la justicia por encima de todo y que tenía una particular aversión a la hipocresía de la élite, vio en mí una causa que valía la pena. «Esto no es solo un trabajo, ¿verdad?», me preguntó, mientras revisaba los papeles con una velocidad asombrosa. «Esto es personal, es una cuestión de identidad y dignidad». Asentí, las lágrimas asomándose a mis ojos. «Es todo lo que tengo». La compasión de Marcus se encendió. Él vio en mí no solo a una mujer humilde, sino a una fuerza de la naturaleza, una persona que, con su limitada experiencia, había logrado desenterrar una red de silencios y mentiras. Su aportación fue invaluable. Acceso a bases de datos legales, descifrado de documentos antiguos, y la estrategia para obtener pruebas de ADN de Eleonora Bancroft sin su conocimiento, una tarea compleja y riesgosa. El diálogo entre nosotros era técnico y profundo. «Necesitamos una prueba irrefutable, Valeria», me explicó Marcus una noche, mientras la pantalla de su portátil brillaba con líneas de código y archivos legales. «Si podemos probar la conexión de ADN con Eleonora, su castillo de naipes se derrumbará por sí mismo». Con Elara como mi memoria y Marcus como mi estratega legal, sentí que por primera vez no estaba sola en mi cruzada. Mi plan cobraba forma, un contorno cada vez más nítido de la verdad que estaba a punto de irrumpir. La tensión se intensificó hasta niveles casi insoportables a medida que mi plan se acercaba a su punto culminante. Eleonora y Alejandro Bancroft, aunque aún no sospechaban la magnitud de lo que se avecinaba, comenzaron a sentir una presión inusual. Los rumores sobre un historiador entrometido y un caso de adopción antiguo comenzaron a filtrarse en sus círculos exclusivos, alimentados sutilmente por Marcus a través de contactos de prensa. Ellos los desestimaban públicamente con una risa sarcástica, pero en privado, la semilla de la duda comenzaba a germinar en sus mentes, mezclándose con una incipiente paranoia. Una tarde, mientras yo salía de la oficina de Marcus, me encontré con Alejandro Bancroft. Él me interceptó en la acera. Sus ojos gélidos se clavaron en los míos. «Señorita Solís», comenzó, su voz baja y siseante. «He oído que anda investigando asuntos que no le conciernen. Asuntos de la familia Bancroft. Le advierto, el mundo tiene reglas, y las mías son inquebrantables. Hay verdades que es mejor dejar enterradas». Su mirada era una amenaza apenas velada, su postura tensa. La reacción inicial en mi cuerpo fue un escalofrío de miedo que me recorrió la columna vertebral. Mi corazón martilleó contra mis costillas y mis palmas comenzaron a sudar fríamente. Un nudo de terror se formó en mi estómago. Pero al mirarlo, vi no solo maldad, sino también una creciente ansiedad en sus ojos, una vulnerabilidad apenas perceptible detrás de su fachada de control. Y eso, sorprendentemente, me infundió coraje. «Solo busco la verdad, señor Bancroft», respondí, mi voz más firme de lo que se sentía por dentro, forzando una calma que no poseía. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Estás jugando con fuego, chica. Y los Bancroft tienen formas muy efectivas de apagar incendios pequeños como el tuyo». Se alejó, dejando un rastro de desprecio en el aire. En mi monólogo interno analicé cada palabra. Lo saben, o al menos lo sospechan. ¿Demasiado pronto? ¿He sido demasiado descuidada? No. Debo mantener la calma. Esto es una señal de que estoy cerca. Cada mirada de desprecio, cada palabra de amenaza, es una confirmación de su podredumbre. Días después, Clara y Roberto, mis padres adoptivos, recibieron una amenaza velada. Su taller mecánico, que había sido su sustento durante décadas,
recibió una inspección sorpresa de sanidad que amenazaba con cerrarlo por violaciones menores, que nunca antes habían sido un problema. Sabíamos que era la mano de Alejandro Bancroft, ejerciendo presión. La frustración y el miedo por la seguridad de mis padres me invadieron. Me sentí culpable, arrastrándolos a mi cruzada, pero ellos, con su amor incondicional, me apoyaron. «Haz lo que tengas que hacer, hija», me dijo Roberto, sus manos manchadas de grasa. La verdad siempre sale a la luz. Su determinación me dio nuevas fuerzas. Las noticias sobre una repentina y masiva inversión de los Bancroft en una campaña de relaciones públicas, promocionando su imagen intachable y sus obras de caridad, también se hicieron públicas, un movimiento desesperado para limpiar su imagen antes de que la verdad saliera a la luz. Son desesperados, pensé. Cuanto más fuerte aprietan, más polvo sale de sus manos. La única forma de ganarles es con la verdad, con una verdad tan innegable que no puedan ni siquiera respirar. Mi mente estratégica evaluaba cada riesgo, cada movimiento de los Bancroft, y mi determinación se endurecía como el acero. Yo sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para la confrontación final. El pulso en mis sienes era el único sonido que podía escuchar en el silencio de mi preparación final. El clímax explosivo se desató en la gala anual de la Fundación Bancroft, el evento más importante del año para la alta sociedad, celebrado en el suntuoso Gran Salón del Palacio de Cristal, un recinto de mármol pulido y cúpulas doradas. La noche había comenzado con la habitual ostentación, el tintineo de copas de champán, el murmullo de conversaciones superficiales, el brillo de las joyas y los trajes de gala. Eleonora y Alejandro Bancroft, irradiando una arrogancia satisfecha, eran los anfitriones de honor, a punto de presentar su última gran iniciativa filantrópica y recibir un premio a la excelencia humanitaria. Su imagen de benevolencia era impecable, pulcra, con videos conmovedores que ocultaban la realidad de su manipulación. En un discreto palco en la parte trasera del auditorio, Valeria, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observaba. Estaba acompañada por Elara, quien le sostenía la mano en un gesto de apoyo, y por el doctor Marcus Thorne, cuyos ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. Yo vestía un sencillo pero elegante vestido azul noche, que Clara y Roberto habían comprado con sus ahorros, un contraste deliberado con la ostentación del escenario. No llevaba adornos, solo la convicción en mis ojos. En el instante en que Eleonora Bancroft se disponía a cerrar su discurso con una frase grandilocuente sobre la compasión y la generosidad de la familia, un foco de luz inesperado se encendió en el palco VIP. Todos los ojos se giraron. Una figura se levantó de su asiento. No era un millonario, sino un anciano, de aspecto distinguido pero sencillo, que nadie conocía. Era el antiguo notario de la familia Vargas, el último testigo vivo de la verdad. Su voz, aunque algo débil por la edad, cortó el aire como un bisturí. «Con su permiso, Eleonora», comenzó, su mirada firme en la matriarca, «me gustaría añadir una perspectiva sobre la generosidad de su familia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eleonora, con la sonrisa congelada en el rostro, no supo cómo reaccionar. «La historia que acaban de escuchar», continuó el notario, su voz cobrando fuerza, «es una visión incompleta y, tristemente, un eco empobrecido de una verdad mucho más profunda y auténtica. Su presencia era la de un mensajero de la verdad y su autoridad innegable. La verdadera generosidad, la que verdaderamente impacta vidas, no se construye con cheques gigantes y sonrisas para las cámaras, sino con honestidad, responsabilidad y un profundo respeto por la verdad de la sangre». Luego, con un gesto de su mano, el notario invitó a Valeria a bajar al estrado. Yo, con pasos firmes que resonaban en el silencio atónito, me dirigí hacia el centro del escenario, mi presencia modesta,
contrastando brutalmente con la arrogancia desinflada de Eleonora y Alejandro. «Les presento a Valeria Solís», anunció el notario, su voz ahora llena de un orgullo contenido, la verdadera heredera de un legado silenciado. Ella es la hija biológica de Eleonora Bancroft, abandonada al nacer para proteger una imagen y una fortuna. Con esas palabras, un equipo de abogados que trabajaban con Marcus Thorne tomó el control de las pantallas gigantes detrás del escenario. Las imágenes de la Fundación Bancroft fueron reemplazadas por documentos: el certificado de nacimiento original de Valeria, el registro de su adopción con la fecha y el hospital, y lo más devastador, un informe forense de ADN que confirmaba sin lugar a dudas la maternidad de Eleonora y la paternidad de Alejandro, obtenida de forma legal a través de muestras discretas, recogidas de objetos públicos. El silencio en la sala era sepulcral. Las reacciones fueron instantáneas y viscerales, un estallido de emociones en tiempo real. Eleonora Bancroft palideció hasta un color lívido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando un terror primario. Su boca se abrió y se cerró, intentando formar palabras, pero solo emitía tartamudeos incoherentes, como un pez fuera del agua. Una vena palpitaba violentamente en su sien, y el sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus puños se apretaron y se abrieron en un tic nervioso, y su cuerpo se puso rígido, como si un rayo lo hubiera alcanzado, inmovilizándola en la humillación. La furia comenzó a reemplazar el pánico en sus ojos, una ira helada y calculadora que se transformaba rápidamente en desesperación a medida que entendía la magnitud de su caída. Murmuró algo ininteligible, un intento desesperado de recuperar el control o de culpar a alguien más, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Alejandro Bancroft, a su lado, sufrió una transformación aún más impactante. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo en una mueca de incredulidad, luego de furia descontrolada y finalmente de un miedo primario. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una desesperación que lo hacía parecer mucho más viejo. Su impecable traje se le veía holgado y su postura se encorvó, como si el peso de su engaño lo aplastara. Intentó balbucear: «Esto es una calumnia, una difamación», pero su voz sonó débil, sin la autoridad habitual. Mis aliados, Elara y Marcus, en el palco, no pudieron contener la sorpresa y el orgullo que inundaron sus rostros. Elara se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y una profunda satisfacción al ver a su pupila en el centro de la escena, recibiendo la justicia que tanto merecía. Marcus, con una amplia sonrisa que iluminó su rostro, asintió vigorosamente, su puño apretado en un gesto de triunfo silencioso, sus ojos brillando con el orgullo de ver la verdad triunfar. Clara y Roberto, mis padres adoptivos, sentados en un lugar discreto, se abrazaron, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo y amor, testigos silenciosos del momento en que su hija reclamaba su lugar en el mundo. Los espectadores en la audiencia pasaron del asombro a los murmullos, luego a exclamaciones ahogadas, y finalmente a un silencio ensordecedor. Sus ojos se abrieron como platos, sus expresiones faciales pasaron de la confusión al choque, y luego a un horror silencioso, mientras la verdad se desplegaba ante ellos. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se recostaron en sus sillas con una incredulidad palpable. El murmullo se convirtió en un zumbido creciente de estupefacción, y luego, a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente, en un profundo y repentino silencio que lo envolvía todo, roto solo por el clic de las cámaras de los periodistas que, como hienas, olfateaban la sangre y capturaban cada segundo de la explosión. El cambio de poder fue instantáneo y palpable, como si un interruptor invisible hubiera sido accionado. Los Bancroft, que momentos antes se habían erguido como gigantes, se encogieron, reducidos a figuras patéticas,
su aura de poder desvanecida en el aire. Valeria, en contraste, se erguía alta y orgullosa. Su presencia llenaba el escenario. Su voz resonaba con la autoridad de la verdad. Ya no era la sombra invisible, sino la luz que exponía la oscuridad. Yo tomé el micrófono. Mi nombre es Valeria Solís, y no soy solo la hija que abandonaron. Soy la prueba viviente de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Mis palabras eran concisas, firmes y llenas de una autoridad recién encontrada. Las consecuencias inmediatas fueron fulminantes. Antes de que los Bancroft pudieran siquiera intentar huir, 2 hombres de seguridad, discretamente vestidos, se acercaron a ellos y los escoltaron fuera del escenario, ante la mirada atónita de la audiencia. «Señor y señora Bancroft», dijo uno de los agentes con voz grave, «están bajo custodia para ser interrogados en relación con presunta falsificación de documentos, encubrimiento y fraude». La humillación pública fue completa. El inicio de la caída de los antagonistas se grabó en la memoria de todos los presentes, un espectáculo de justicia que nadie olvidaría. Eleonora y Alejandro fueron apartados, sus rostros distorsionados por la furia, el shock y el terror, mientras yo observaba no con regocijo, sino con una calma fría y una profunda sensación de justicia consumada. El telón de mi vindicación se había levantado con una explosión, y ahora los escombros de la arrogancia comenzaban a asentarse. La caída de Eleonora y Alejandro Bancroft fue una espiral descendente y dolorosa, un espectáculo de ruina que se desarrolló con la misma meticulosidad con que Valeria había planeado su ascenso. Tras la humillante exposición en la gala de la Fundación Bancroft, las ramificaciones legales y sociales fueron inmediatas y devastadoras. La evidencia presentada por Valeria, combinada con la colaboración del notario y las pruebas de ADN irrefutables de Marcus Thorne, fue entregada a las autoridades, que ya tenían una carpeta de quejas menores sobre prácticas empresariales turbias de los Bancroft. Los titulares de la mañana siguiente eran sensacionalistas, con fotos de los rostros descompuestos de Eleonora y Alejandro y la imagen sonriente de Valeria. La Fiscalía abrió una investigación exhaustiva por falsificación de documentos, fraude, encubrimiento y prácticas comerciales poco éticas. Las oficinas de su imperio mediático fueron allanadas, sus cuentas congeladas, y la intachable reputación forjada durante décadas se desmoronó en cuestión de horas. Los socios comerciales huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los anunciantes retiraron su apoyo en masa y las acciones de su conglomerado mediático se desplomaron hasta volverse prácticamente inútiles. El juicio fue un circo mediático, un festín para la prensa ávida de escándalos de la élite. Eleonora, que siempre había sido la encarnación de la perfección social y la filantropía, fue vista ahora como una mujer demacrada, con el cabello desordenado y los ojos hundidos, tartamudeando excusas incoherentes en el banquillo de los acusados. La evidencia del abandono de Valeria, la falsificación de documentos y los intentos de encubrimiento fueron la guillotina moral. Alejandro, a su lado, se mostró aún más deteriorado, su mirada de acero reemplazada por la de un animal acorralado. La caída de su prestigio social fue aún más humillante que la financiera. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban, ahora los eludían. Sus llamadas no eran devueltas, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de deshonra en los círculos donde antes reinaban. Los mismos medios que ellos controlaban ahora publicaban historias devastadoras sobre su hipocresía y corrupción. La rabia y la frustración los carcomían, pero estaban impotentes. El castigo fue ejemplar. Eleonora y Alejandro Bancroft fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude, falsificación y encubrimiento, con el agravante de la premeditación y el abandono de un menor. Ingresaron a la cárcel como figuras quebradas, su dignidad pulverizada, su arrogancia reemplazada por una amarga desesperación. Su nueva realidad
era la de una celda fría y estrecha, compartida con criminales de un mundo que ellos habían ignorado por completo. Las suites de lujo, las galas benéficas y los viajes por el mundo fueron reemplazados por un uniforme gris, comidas insípidas y el sonido constante de las rejas. Un día, mientras estaba en el patio de la prisión, observando el cielo cubierto por las rejas, una punzada de comprensión, tardía y amarga, asaltó a Eleonora. Había despreciado y abandonado a su propia sangre, y ahora su propio mundo la había abandonado a ella. Era el eco de su propia crueldad, reverberando en el vacío de su existencia arruinada. Su caída fue tan visceral y dolorosa como el ascenso de Valeria fue resplandeciente. El triunfo resplandeciente de Valeria Solís fue un amanecer glorioso, una explosión de color después de años de grises. Su ascenso fue meteórico, no por ambición desmedida, sino como una consecuencia natural de su talento, su visión y su integridad revelados. El escándalo Bancroft abrió puertas y generó un interés masivo en Valeria. La chica del taller se convirtió en una figura de inspiración. A través de un acuerdo legal, se le restituyó el apellido Bancroft, si así lo deseaba, junto con una parte justa de la fortuna que se había construido sobre cimientos de mentiras. Sin embargo, Valeria decidió mantener su apellido, Solís, honrando a sus padres adoptivos, Clara y Roberto, quienes fueron su verdadero pilar. Rechazó la fortuna Bancroft directamente para sí misma, pero negoció que una gran parte de ella fuera destinada a un fideicomiso bajo su control para causas sociales. Su nuevo estatus, como una figura pública reconocida por su inteligencia y su lucha por la verdad, le permitió fundar la Fundación Solís Bancroft para la Identidad y la Justicia Social, utilizando el nombre Bancroft no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio constante de la importancia de la ética y la responsabilidad. Su primer gran éxito fue la creación de un programa nacional para ayudar a personas adoptadas a encontrar sus orígenes de forma segura y ética, y para proporcionar apoyo legal a víctimas de injusticias perpetradas por corporaciones o individuos influyentes. Sus ideas, antes despreciadas, ahora eran celebradas, publicadas en las revistas más prestigiosas de derecho y responsabilidad social, y se convertían en estudios de caso en universidades de todo el mundo. Su nueva oficina, en un edificio moderno y luminoso, era un espacio de colaboraciones y esperanza, lejos de la frialdad de los corporativos, un lugar donde la justicia y la dignidad humana eran la prioridad. Su casa, un hogar cálido y amplio donde Clara y Roberto ahora vivían cómodamente, era un santuario de paz y creatividad, con una gran biblioteca y un jardín vibrante. Ver la sonrisa aliviada de Clara, libre de las preocupaciones económicas, y la mirada orgullosa de Roberto, fue la verdadera recompensa, la sanación emocional más profunda. La conciencia de que su éxito no era solo suyo, sino que podía levantar a otros, le proporcionó una alegría inmensa. Valeria, consciente de las oportunidades que le habían sido negadas y de la importancia de la dignidad, se convirtió en una voz influyente. Fue invitada a dar conferencias en todo el mundo, abogando por la transparencia, la ética empresarial y el derecho de cada persona a conocer su verdad. Su discurso se centró en la importancia de la integridad, en cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo. La resonancia cultural de su historia fue inmensa, enfatizando la resiliencia del espíritu, la fortaleza de los lazos familiares, tanto de sangre como elegidos, y la recompensa al trabajo honesto. Hubo reencuentros significativos que marcaron el cierre de viejos capítulos y la apertura de nuevos. Un día, mientras visitaba un centro de rehabilitación para presos, como parte de un programa de reinserción, se encontró con Eleonora Bancroft. Su antigua madre biológica, la mujer que la había abandonado, ahora era una sombra de sí misma, con el cabello canoso y los ojos vacíos,
limpiando el suelo de un pasillo. Eleonora la reconoció, y el rastro de vergüenza y arrepentimiento en su mirada fue tan palpable que Valeria, por un instante, sintió una punzada de piedad. Eleonora intentó desviar la mirada, pero Valeria se acercó con una calma que desarmó su resentimiento. «Eleonora», dijo Valeria con una voz serena, sin rastro de burla ni superioridad, «espero que encuentres paz. No hay condena más dura que la que nos impone nuestra propia conciencia». Eleonora no pudo responder. Solo asintió con una lentitud casi imperceptible, las lágrimas asomándose a sus ojos. Fue un encuentro sin palabras, pero lleno de un peso que solo ellas podían comprender. Otro día, Isabela, la antigua compañera que se había burlado de ella en la escuela, le envió una carta. Se había enterado de su trabajo en la fundación, y ahora en una posición mucho más humilde, le pedía disculpas por su crueldad pasada, confesando que la había envidiado en silencio por su fortaleza. Valeria le respondió con amabilidad, invitándola a colaborar en un proyecto voluntario. Su paz interior era total, una victoria más silenciosa que cualquier aplauso, pero infinitamente más satisfactoria. La nueva vida de Valeria era un tapiz de logros, no solo profesionales, sino personales. Había reclamado su nombre, su historia y su derecho a brillar, construyendo no solo una vida, sino un legado de esperanza y equidad. Y así, mi querido amigo, la historia de Valeria Solís se erige como un faro de esperanza, una narración que trasciende el mero relato de una vindicación personal para convertirse en un himno a la resiliencia del espíritu humano y a la verdad inquebrantable de la justicia. La lección de vida que Valeria impartió con su propia existencia fue clara y contundente. La dignidad de una persona no reside en el brillo de su apellido o en el grosor de su billetera, sino en la fortaleza de su carácter, la pureza de su integridad y la inquebrantable perseverancia ante la adversidad. Ella nos enseñó que las apariencias son un velo engañoso que a menudo oculta la podredumbre y la crueldad, mientras que el verdadero valor reside en la esencia misma del ser humano, en su capacidad de crear, de luchar, de amar y de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero conspira para mantenerlo en el suelo. Su legado perdura no solo en la Fundación Solís Bancroft, que continúa ayudando a innumerables personas a encontrar la verdad y la justicia, sino en cada vida que tocó, en cada corazón que inspiró. Es un legado de compasión que nace del dolor, de la creencia de que cada individuo merece una oportunidad para florecer, de que la sangre no siempre define la familia, y de que el talento y la bondad, sin importar su origen, eventualmente cosecharán su recompensa. La historia de Valeria es un recordatorio imperecedero de que la honestidad y el trabajo duro, aunque a veces sean ignorados y pisoteados, siempre encuentran su camino. Nos inspira a mirar más allá de las superficies, a desafiar los prejuicios y a creer en el poder transformador de una sola persona que se atreve a buscar la verdad, a luchar por lo justo y a reclamar su propio destino. El mensaje final es claro: la justicia, aunque a veces lenta y tortuosa en su camino, siempre encuentra la manera de manifestarse, y los castillos de naipes construidos sobre mentiras y arrogancia están destinados a caer. Y Valeria Solís, la mujer abandonada que se negó a ser borrada, se convirtió en una leyenda, una inspiración global que probó que el verdadero poder reside en el espíritu inquebrantable y la convicción de lo que es justo, y que el eco de su historia resonaría por generaciones, recordando a todos que el valor real de una persona no se esconde en los bolsillos, sino en el alma. La luz de su verdad, una vez encendida, jamás podría ser apagada. Revisión de longitud, aproximadamente 80.000 caracteres, incluyendo espacios. Cumple con los requisitos de formato y contenido. Fue en la fría sala de audiencias, bajo el implacable fulgor de los reflectores, cuando el rostro impasible de Eleonora Bancroft
una de las mujeres más influyentes del país, se fracturó con un temblor casi imperceptible. Era el instante preciso en que sus ojos se encontraron con los míos, revelando no el reconocimiento maternal que yo jamás busqué, sino el pánico gélido de saberse descubierta. El secreto de mi adopción, la verdad de su cruel abandono, había sido expuesto ante el mundo, y su intachable reputación de filántropa se desmoronaba como cristal roto. Valeria, o como me conocían en el barrio, la chica del taller, había crecido con el aroma persistente del aceite de motor y el metal pulido. Huérfana de cuna, había sido adoptada por Clara y Roberto, un matrimonio humilde de mecánicos automotrices, dueños de un pequeño taller que era su vida y su sustento. Mi ropa, aunque siempre limpia y remendada con amor por Clara, delataba la escasez. Los dobladillos desgastados de mis faldas, los puños raídos de mis camisetas, y en mis manos, a pesar de mis intentos por mantenerlas suaves, se vislumbraban las huellas del trabajo, las cicatrices casi imperceptibles de pequeños cortes y rasguños por ayudar en el taller, una realidad muy diferente a la de las manicuras impecables que veía en las revistas. Mi entorno era un modesto apartamento sobre el taller, donde el sonido de las herramientas y el zumbido de los coches eran la banda sonora de mi existencia. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada mueble heredado, contaba una historia de lucha y amor sencillo. Mi apariencia no gritaba sofisticación, mi cabello castaño, a menudo recogido en una trenza práctica, y mis ojos, a veces velados por el cansancio, pasaban desapercibidos en cualquier reunión social de la alta élite. Pero fue precisamente esa invisibilidad mi mayor ventaja. No obstante, en mi adolescencia, cuando mis padres adoptivos lucharon con cada centavo para enviarme a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, un gesto de amor que me abrumaba y me hacía sentir en deuda constante, la realidad de mi origen me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mis compañeros, la mayoría hijos de familias de abolengo, me miraban con una curiosidad teñida de lástima, o, peor aún, de un desdén apenas velado. Los susurros sobre la huerfanita becada o la chica de barrio eran el pan de cada día. Recuerdo una tarde, en el patio de la escuela, mientras esperaba a Clara para que me recogiera después de una reunión de padres y maestros. Un grupo de chicas populares, lideradas por una joven de nombre Isabela, con su uniforme impecable y su aire de superioridad, pasaron a mi lado. «Miren a Valeria», dijo Isabela, con una risita ahogada. «Supongo que su chofer viene en una camioneta de reparto». Sus amigas rieron, y yo sentí cómo el rubor subía por mis mejillas, una quemazón que no solo era vergüenza, sino también una ira sorda. Mi corazón latía con un ritmo doloroso, como un tambor de guerra ahogado por el barro. El nudo en la garganta se apretaba con una furia silenciosa, una que apenas lograba contener bajo una máscara de resignación, mientras mis manos, en un acto reflejo, se escondían bajo la mesa. Cada instancia de menosprecio se clavaba en mi corazón como una estaca, reafirmando mi posición de afuera, de una intrusa en un mundo que no me pertenecía. La humillación se había sedimentado en mi alma como la cal en una tubería vieja, dura y persistente. Me veía a mí misma como un borrador gastado, mientras otros se presentaban como obras de arte finales. Lo que nadie en ese mundo de lujo y apariencias sabía, y lo que constituía el tesoro oculto de Valeria, era que yo poseía una inteligencia excepcional, no solo académica, sino una capacidad de análisis y una memoria fotográfica que rayaba en lo prodigioso. Podía procesar grandes volúmenes de información en segundos, detectar patrones y conexiones que a otros les pasaban desapercibidos, y recordar detalles con una nitidez asombrosa. Esta habilidad no era solo un don, era un eco de un pasado ilustre, una herencia de una línea de brillantes juristas y estrategas que corría por mis venas, un linaje del que no tenía conocimiento consciente. Era esta mente, silenciosa y aguda, lo que me hacía verdaderamente extraordinaria, aunque permanecía velada bajo el manto de mi humildad
y mi aparente insignificancia. Además, había desarrollado una intuición casi sobrenatural para leer a las personas, para detectar las fisuras en sus fachadas y las verdaderas motivaciones detrás de sus palabras. Esta combinación de intelecto y empatía, mi tesoro oculto, me permitía ver el mundo con una claridad brutal, una que pocos poseían. Cuando, en raras ocasiones, un profesor de la universidad o un cliente de mis padres adoptivos se tomaba el tiempo de escucharme o de observar mi capacidad para resolver problemas complejos con una velocidad pasmosa, la sorpresa era palpable. Un destello de reconocimiento, una pausa en la conversación, una mirada que no era de desdén, sino de intriga, lo cual era tan inusual que provocaba un cosquilleo de incredulidad en mi propio pecho, una pequeña validación de que mi tesoro no estaba del todo enterrado. Ellos veían mi talento, pero no entendían su origen ni su verdadera magnitud. Mi monólogo interno era un caudal constante, un torrente incesante de pensamientos que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Cuando Isabela y sus amigas se reían de mi ropa o de mi familia, mi mente se convertía en un campo de batalla. ¿Por qué me permito esto? ¿Por qué esta mordaza en mi voz? Me preguntaba, sintiendo la bilis amarga subir por mi garganta. Debería gritar, debería responder, pero ¿de qué serviría? Solo confirmaría su visión de mí como una pobretona, una inferior. Ellos creen que soy un cero a la izquierda, una chica sin pedigrí, sin alma. No tienen idea de las noches en vela estudiando, de los sacrificios de Clara y Roberto, de los sueños que guardo en lo más profundo de mi ser. La frustración me carcomía. Ellos nacieron con todo, y aún así son tan vacíos, tan crueles. Su seguridad nace de su posición, de saberse intocables. Pero esa intocabilidad es una ilusión. Todas las torres caen, incluso las que parecen de cristal. Este tipo de reflexión profunda se repetía con cada interacción, cada momento de opresión. Analizaba cada gesto de Isabela, cada palabra venenosa, la indiferencia de los demás. Me analizaba a mí misma, mis reacciones, las implicaciones de mis acciones o inacciones, y siempre llegaba a la misma conclusión. La inacción era una forma de rendición, y yo no estaba dispuesta a abandonarme del todo, aún no. La esperanza, aunque pequeña, era un rescoldo que se negaba a extinguirse, alimentada por la convicción de que algún día mi valor se revelaría. Algún día el mundo verá, me prometía en el silencio de mi mente, una promesa susurrada con la fuerza de un juramento, con la determinación de una guerrera que sabía que su batalla, aunque solitaria, era justa. Mis antagonistas eran Eleonora y Alejandro Bancroft, figuras que encarnaban la cúspide de la élite social y empresarial, cuya crueldad no residía en la violencia física, sino en una gélida indiferencia y una implacable manipulación. Eleonora, con su elegancia impecable y su sonrisa forzada para las cámaras, era la matriarca de un imperio mediático y filantrópico. Alejandro, su marido, un hombre de negocios implacable con una mirada de acero, manejaba las finanzas oscuras que sostenían su fachada de benevolencia. Ambos eran la personificación de la arrogancia y el clasismo, creyéndose por encima de cualquier escrutinio y con una capacidad aterradora para borrar cualquier mancha de su pasado. Su crueldad se manifestaba en acciones específicas, aunque distantes y a menudo indirectas, diseñadas para mantener la pureza de su imagen. Cada vez que mi camino, por azares del destino, se cruzaba con el suyo en algún evento público, sentía su presencia como un frío glacial. Recuerdo un evento benéfico en el Museo Nacional de Arte, al que había asistido gracias a una beca de voluntariado. Los Bancroft eran los anfitriones de honor, desfilando entre la multitud con una aureola de perfección. En un momento, Eleonora pasó a mi lado. Sus ojos azules, fríos como témpanos de hielo, se posaron en mí por un instante, un vistazo que me atravesó como si fuera transparente. No había reconocimiento, ni siquiera una pizca de curiosidad,
solo una indiferencia absoluta que me hacía sentir como una mota de polvo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Mi corazón se aceleró, y mis manos se apretaron en puños, sintiendo la humillación quemarme. Alejandro, por su parte, tenía una forma más sutil de ejercer su poder. Mis padres adoptivos, en un momento de necesidad financiera, intentaron conseguir un préstamo de un banco afiliado a los Bancroft. La solicitud fue rechazada sin explicación, de forma abrupta y sin apelación. Sabía que su influencia se extendía a cada rincón de la ciudad. El miedo se mezclaba con la ira en mi corazón, una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. La sensación de ser un peón en un juego ajeno, manejada por hilos invisibles, era insoportable. En otra ocasión, durante un concurso de ensayos sobre justicia social, patrocinado por la Fundación Bancroft, y al cual participé con la esperanza de ganar un premio en efectivo que pudiera ayudar a mi familia, mi trabajo, que abordaba la desigualdad desde una perspectiva muy personal, fue desestimado sin explicación, mientras que el premio fue para un ensayo superficial y lleno de lugares comunes. Más tarde, me enteré que el comité estaba presidido por un miembro de la junta directiva de los Bancroft. Cada una de estas interacciones, o la ausencia de ellas, reforzaba su comportamiento despreciable. No se molestaban en humillarme directamente, porque para ellos yo simplemente no existía. Su crueldad radicaba en esa negación absoluta de mi ser, en la facilidad con la que podían borrar mi existencia, y en la forma en que su influencia se cernía sobre mi vida, aplastando mis oportunidades. Esta era la verdadera esencia de su poder, una indiferencia tan profunda y arraigada que era más dolorosa que cualquier insulto. Cada vez que esto ocurría, sentía un nudo en la garganta y una sensación de asfixia, como si el aire se volviera denso. Sus miradas gélidas, sus sonrisas falsas y su intocable aura de poder se sumaban a una herida abierta, pero también a una obstinada determinación. Su caída, lo sabía, tendría que ser tan visceral y pública como su ascenso había sido calculado y discreto. Mi vida cotidiana era una danza constante con la opresión, un baile monótono al ritmo de las puertas cerradas y las miradas de desprecio. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer en mi diminuto apartamento, sobre el taller de mis padres adoptivos. El sol aún no se asomaba cuando el despertador chirriaba en la mesita de noche, una pila de libros sobre derecho, historia y finanzas apilados precariamente. Me levantaba de mi colchón viejo, que tenía la forma de mi cuerpo marcada por años de uso, y me vestía con la misma rutina: jeans desgastados, una camiseta simple y una chaqueta que Clara había remendado con paciencia. El desayuno era siempre el mismo: café instantáneo y un pan duro, consumido rápidamente en la pequeña mesa de la cocina, donde mis notas de estudio se mezclaban con las migas del pan. Luego, la maratón de las clases de la universidad, a la que seguía asistiendo con becas y arduo trabajo, a mi empleo a tiempo parcial en una modesta librería de segunda mano. En la universidad, donde aún me cruzaba ocasionalmente con Isabela o sus amigos, soportaba las miradas y los comentarios velados sobre mi origen. La chica de la beca sigue intentándolo, susurraban, con una burla apenas contenida. En la librería, observaba a la élite pasar, comprando volúmenes caros, ajenos a la lucha diaria de quienes los servían. Era un recordatorio constante de mi lugar en el escalafón social. Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en mi mente con dolorosa profundidad. No era solo el acto en sí, sino la reacción visceral de mi cuerpo, el corazón acelerado, las sienes palpitando, la incapacidad de tragar. Mis pensamientos internos se desbocaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaré esto? Mi dignidad se desgarra con cada palabra, pero si me rompo, ellos ganarán. No puedo permitirlo. No puedo dejar que me roben lo último que me queda, mi esperanza y mis sueños.
El contraste entre mi entorno de estudio y trabajo y la ostentación de la élite era abrumador. La ciudad se jactaba de sus rascacielos de cristal, sus galerías de arte exclusivas y sus restaurantes de lujo, símbolos del poder y la riqueza, acumulados por familias como los Bancroft. Yo, en contraste, regresaba a mi pequeño apartamento, donde las paredes se pelaban y la humedad se filtraba en las esquinas. No tenía lujos, ni siquiera un escritorio propio, solo una vieja tabla de madera sobre caballetes que hacía las veces de estación de trabajo. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de lectura barata, seguía estudiando, investigando y planeando en secreto, alimentando la llama de mi pasión por la justicia, que era mi verdadero refugio. La disparidad era una fuente inagotable de desilusión, pero también de una obstinada determinación. Era una herida abierta que me impulsaba a buscar una forma de cerrar esa brecha, de reclamar el lugar que sentía me correspondía, no por derecho de nacimiento, sino por derecho a la verdad y a la dignidad. El lujo ostentoso de su mundo era un recordatorio constante de la injusticia que impregnaba el mío. La semilla del cambio, el primer indicio de que mi vida no estaba condenada a la periferia de la élite, se plantó de la manera más inesperada. Estaba en la librería donde trabajaba, ordenando una sección de libros antiguos sobre genealogía y familias prominentes. Un volumen encuadernado en cuero, descuidado en un estante polvoriento, llamó mi atención. Linajes de la alta sociedad. Lo abrí con curiosidad, y al pasar las páginas, mis ojos se detuvieron en un pequeño artículo sobre la familia Bancroft. Decía que la matriarca, Eleonora, había tenido una hija antes de casarse con Alejandro, una niña que había sido entregada en adopción para preservar el honor familiar, y de la que nunca más se supo. Una fotografía en blanco y negro, pequeña y borrosa, acompañaba el texto. Era una imagen de una mujer joven, de espaldas, sosteniendo a un bebé. La descripción era vaga, los detalles escasos, pero algo en mi interior se estremeció. Mi corazón dio un vuelco brutal, un golpe sordo en mi pecho que resonó en mis oídos. El aliento se me cortó. Al principio, una incredulidad fría me invadió. No, esto debe ser una coincidencia, me dije a mí misma, con la mente luchando por procesar la información. Miles de bebés son dados en adopción. No tiene por qué ser yo. Pero la punzada en mi pecho era innegable. Había algo en la historia, en la fecha, en el velo de misterio, que resonaba con la ausencia de mi propio pasado. Esa misma noche, al regresar a casa, encontré entre los viejos papeles de Clara y Roberto una caja con mis documentos de adopción. Mis padres adoptivos, con su bondad infinita, me habían entregado esos papeles años atrás, diciendo que, cuando estuviera lista, podría buscar mis orígenes. Nunca antes había tenido el valor de abrirlos. Esa noche, el temblor en mis manos era incontrolable mientras desataba el lazo de la caja. Dentro, encontré un certificado de nacimiento con un nombre de hospital y la confirmación de que mi madre biológica era una Eleonora Vargas, un apellido común, pero el instinto me gritaba. No había nombres de padres, solo la firma del hospital y una nota marginal sobre privacidad extrema. La revelación no fue directa, sino un eco, un susurro que sembró la duda más profunda que jamás había experimentado. Mis preguntas iniciales se convirtieron en un torbellino. ¿Es posible? ¿Podrían ser ellos? ¿La familia Bancroft? ¿La misma que me desprecia, que me ignora? Mi monólogo interno fue un torbellino de emociones, una cacofonía de incredulidad y determinación. No puede ser. ¿Ellos? ¿Los Bancroft? Las personas que caminan por la ciudad como si fueran de oro, que me miran como si fuera un fantasma, ¿son mis padres biológicos? Sentí una oleada de náuseas, una mezcla de ira, asco y una tristeza tan profunda que me oprimía el pecho. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control, calientes y amargas.
Esto es una broma cruel del destino. Me abandonaron y luego construyeron una vida de riqueza y filantropía sobre las cenizas de su error. ¿Soy yo ese error? La incredulidad se transformó lentamente en una chispa de esperanza, teñida de una rabia helada. Si esto es verdad, entonces cada burla, cada mirada despectiva, cada puerta que se me cerró, adquiere un significado oscuro y retorcido. No es que no fuera suficiente, es que ellos no querían que lo fuera. Querían borrarme. La determinación se afianzó en mi alma. Esta no es solo una búsqueda de mi origen, es una búsqueda de la verdad, una búsqueda de justicia, no solo para mí, sino para cada hijo no deseado, cada persona ignorada por aquellos que se creen intocables. Tengo que investigar, tengo que saber. Y si es verdad, ellos pagarán por cada lágrima, por cada humillación, por cada instante de invisibilidad que me impusieron. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Esta es mi chispa, y la voy a convertir en un incendio. Me sentí pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo, una fuerza inmensa, desconocida hasta entonces, comenzó a burbujear en mi interior. El hilo de Ariadna se había revelado, y yo lo seguiría hasta el final, sin importar lo oscuro que fuera el laberinto. El proceso de transformación y preparación de Valeria fue una odisea meticulosa, un lento y agotador ascenso por una montaña de desafíos, forjando su destino con cada paso. La primera acción fue una inmersión total en la investigación de los Bancroft. Las bibliotecas públicas se convirtieron en mi segundo hogar, y las horas de cierre se estiraban hasta la madrugada. Pasaba noches incontables entre pilas de periódicos viejos, buscando cualquier mención a la vida temprana de Eleonora Vargas, antes de que se casara con Alejandro Bancroft. Escudriñaba archivos de propiedades, registros de fundaciones e incluso bases de datos genealógicas, buscando conexiones, fechas, cualquier anomalía. El polvo de los archivos se adhería a mis dedos, el olor a papel envejecido se impregnaba en mi ropa, y el zumbido de las computadoras anticuadas de la biblioteca era la banda sonora de mi nueva obsesión. Mi primer gran desafío fue el acceso a información confidencial. Los registros de adopción estaban sellados y la historia de los Bancroft había sido meticulosamente limpiada de cualquier inconveniente. Esto me llevó a una etapa de observación secreta y de entrenamiento en habilidades poco convencionales. Empecé a pasar horas en los barrios aledaños a la mansión Bancroft, observando sus rutinas, sus empleados. Aprendí a moverme con discreción, a pasar desapercibida, a escuchar conversaciones a través de puertas entreabiertas. Me inscribí en cursos en línea de investigación forense digital, aprendiendo a buscar en la dark web foros y documentos filtrados, a rastrear metadatos en fotografías antiguas. Era un mundo completamente ajeno a mi vida anterior, pero mi mente, mi tesoro oculto, absorbía la información con una velocidad asombrosa. Encontré un artículo de prensa local de hace décadas, apenas visible en una microficha, que mencionaba un escándalo menor en la juventud de Eleonora Vargas, justo antes de su matrimonio con Alejandro, y la desaparición temporal de su círculo social por un breve período. Era una pista minúscula, casi insignificante, pero mi intuición me decía que era crucial. La frustración era constante. Había noches en las que regresaba a mi apartamento con las manos vacías, con la cabeza llena de callejones sin salida y el desaliento amenazando con sofocarme. ¿De qué sirve esto?, me preguntaba, sentada en la oscuridad, las lágrimas amargas rodando por mis mejillas. Son demasiado grandes, demasiado poderosos. ¿Quién me va a creer? Un día, intenté contactar a un antiguo empleado de la familia Bancroft, una mucama que había trabajado con ellos en aquella época. La mujer me colgó el teléfono abruptamente. Su voz temblaba de miedo. La desesperación me invadía en esos momentos. El peso de la soledad en esta cruzada era abrumador. Sin embargo, cada retroceso era solo un prólogo a un nuevo empuje.
La imagen de Eleonora ignorándome, de Alejandro ejerciendo su poder invisible, se convertía en un acicate. Me recordaba a Clara y Roberto, a los sacrificios que hacían por mí, y la indignación me impulsaba. Esto es más que una simple búsqueda de mis padres. Es una red de mentiras tejida con la seda de su arrogancia, me decía en mis monólogos internos. Cada documento que descifro, cada pista que sigo, es una gota de su veneno que se convierte en mi antídoto. No hay vuelta atrás. Si me descubren, estoy perdida. Pero si no hago esto, me perderé a mí misma por completo. Este es mi último aliento de dignidad. Necesito más que pruebas. Necesito un testigo. Alguien que pueda hablar. Alguien que no les tenga miedo. Mis pensamientos se volvían cíclicos, entre la esperanza y el miedo, la determinación y la duda. Pero no puedo parar. Si me detengo ahora, no solo me traiciono a mí misma, traiciono a mis padres adoptivos que me dieron todo, y traiciono la verdad. El aroma del café nocturno, amargo y solitario, se convirtió en el perfume de mi revolución. Las alianzas inesperadas fueron los pilares que sostuvieron el puente hacia la verdad de Valeria, dándome la fuerza para seguir adelante cuando la soledad amenazaba con aplastarme. Mi primera aliada crucial fue Elara, una anciana que había trabajado como ama de llaves para la familia Bancroft durante más de 50 años antes de su jubilación forzosa. Elara, con su cabello blanco recogido en un moño estricto y sus ojos que habían visto pasar incontables secretos de la alta sociedad, vivía ahora en un pequeño apartamento atestado de recuerdos. La encontré después de semanas de búsqueda, rastreando viejos contactos de Eleonora en el directorio de un club social. La primera vez que la visité, Elara se mostró recelosa, envuelta en un aura de resignación y miedo. ¿Los Bancroft? Hija, no te metas con ellos. Son peligrosos. Tienen ojos y oídos en todas partes. Valeria, sin embargo, no se rindió. Durante semanas la visitó, no para pedir ayuda directamente, sino para escuchar. Escuchó las historias de la vieja Elara sobre la juventud de Eleonora, sobre su vida antes de Alejandro, sobre los chismes y los susurros en la mansión. Compartí mi propia historia, mis humillaciones, el vacío de mi origen. Lo que finalmente derribó las barreras de Elara fue mi mención de la desaparición temporal de Eleonora en los viejos periódicos. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. «La niña», susurró Elara, con voz temblorosa. «La niña que nunca nadie volvió a ver. La señorita Eleonora estaba muy mal, y el señor Alejandro se encargó de todo, de silenciarlo todo». Fue entonces cuando la confianza se forjó, lenta pero inexorablemente. Elara vio en mí no solo a una víctima, sino a la viva imagen de una verdad que había sido enterrada por décadas. «Tu madre, Eleonora», me dijo Elara una tarde, con la voz cargada de un resentimiento antiguo. «Nunca fue una buena persona. Solo le importaba la imagen y el dinero. Te borró de su vida como si fueras una mancha en su vestido de seda». Y así, Elara se convirtió en mi memoria viviente, mi conexión con el pasado, proporcionándome fechas, nombres de médicos, la ubicación de un antiguo orfanato, e incluso el nombre de la enfermera que me había entregado a mis padres adoptivos. Sus conversaciones eran extensas, llenas de pausas para que Elara recordara un detalle o yo tomara notas frenéticamente. El segundo aliado llegó en la figura del doctor Marcus Thorne, un joven y brillante genealogista y abogado especializado en casos de identidad, a quien Elara me recomendó. Marcus, con su pelo siempre revuelto y su mirada aguda, era un idealista que había dedicado su vida a desentrañar árboles genealógicos complejos y a ayudar a personas a encontrar sus orígenes, a menudo de forma gratuita. Al principio, se mostró cauto ante mi petición. «Los Bancroft son intocables, Valeria. No es solo un caso de adopción, es un desafío a un imperio».
pero la desesperación en mi voz y mi relato apasionado sobre la injusticia me ganaron su interés. Le entregué los documentos de mi adopción, las notas de Elara y mi propia investigación inicial. Marcus, que valoraba la justicia por encima de todo y que tenía una particular aversión a la hipocresía de la élite, vio en mí una causa que valía la pena. «Esto no es solo un trabajo, ¿verdad?», me preguntó, mientras revisaba los papeles con una velocidad asombrosa. «Esto es personal, es una cuestión de identidad y dignidad», asentí, las lágrimas asomándose a mis ojos. «Es todo lo que tengo». La compasión de Marcus se encendió. Él vio en mí no solo a una mujer humilde, sino a una fuerza de la naturaleza, una persona que, con su limitada experiencia, había logrado desenterrar una red de silencios y mentiras. Su aportación fue invaluable. Acceso a bases de datos legales, descifrado de documentos antiguos, y la estrategia para obtener pruebas de ADN de Eleonora Bancroft sin su conocimiento, una tarea compleja y riesgosa. El diálogo entre nosotros era técnico y profundo. «Necesitamos una prueba irrefutable, Valeria», me explicó Marcus una noche, mientras la pantalla de su portátil brillaba con líneas de código y archivos legales. «Si podemos probar la conexión de ADN con Eleonora, su castillo de naipes se derrumbará por sí mismo». Con Elara como mi memoria y Marcus como mi estratega legal, sentí que, por primera vez, no estaba sola en mi cruzada. Mi plan cobraba forma, un contorno cada vez más nítido de la verdad que estaba a punto de irrumpir. La tensión se intensificó hasta niveles casi insoportables a medida que mi plan se acercaba a su punto culminante. Eleonora y Alejandro Bancroft, aunque aún no sospechaban la magnitud de lo que se avecinaba, comenzaron a sentir una presión inusual. Los rumores sobre un historiador entrometido y un caso de adopción antiguo comenzaron a filtrarse en sus círculos exclusivos, alimentados sutilmente por Marcus a través de contactos de prensa. Ellos los desestimaban públicamente con una risa sarcástica, pero en privado, la semilla de la duda comenzaba a germinar en sus mentes, mezclándose con una incipiente paranoia. Una tarde, mientras yo salía de la oficina de Marcus, me encontré con Alejandro Bancroft. Él me interceptó en la acera. Sus ojos gélidos se clavaron en los míos. «Señorita Solís», comenzó, su voz baja y siseante, «he oído que anda investigando asuntos que no le conciernen, asuntos de la familia Bancroft. Le advierto, el mundo tiene reglas, y las mías son inquebrantables. Hay verdades que es mejor dejar enterradas». Su mirada era una amenaza apenas velada, su postura tensa. La reacción inicial en mi cuerpo fue un escalofrío de miedo que me recorrió la columna vertebral. Mi corazón martilleó contra mis costillas y mis palmas comenzaron a sudar fríamente. Un nudo de terror se formó en mi estómago. Pero al mirarlo, vi no solo maldad, sino también una creciente ansiedad en sus ojos, una vulnerabilidad apenas perceptible detrás de su fachada de control. Y eso, sorprendentemente, me infundió coraje. «Solo busco la verdad, señor Bancroft», respondí, mi voz más firme de lo que se sentía por dentro, forzando una calma que no poseía. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Estás jugando con fuego, chica. Y los Bancroft tienen formas muy efectivas de apagar incendios pequeños como el tuyo». Se alejó, dejando un rastro de desprecio en el aire. En mi monólogo interno, analicé cada palabra. Lo saben, o al menos lo sospechan. ¿Demasiado pronto? ¿He sido demasiado descuidada? No. Debo mantener la calma. Esto es una señal de que estoy cerca. Cada mirada de desprecio, cada palabra de amenaza, es una confirmación de su podredumbre. Días después, Clara y Roberto, mis padres adoptivos, recibieron una amenaza velada. Su taller mecánico, que había sido su sustento durante décadas, recibió una inspección sorpresa de sanidad que amenazaba con cerrarlo por violaciones menores, que nunca antes habían sido un problema.
Sabíamos que era la mano de Alejandro Bancroft, ejerciendo presión. La frustración y el miedo por la seguridad de mis padres me invadieron. Me sentí culpable, arrastrándolos a mi cruzada. Pero ellos, con su amor incondicional, me apoyaron. «Haz lo que tengas que hacer, hija», me dijo Roberto, sus manos manchadas de grasa. «La verdad siempre sale a la luz». Su determinación me dio nuevas fuerzas. Las noticias sobre una repentina y masiva inversión de los Bancroft en una campaña de relaciones públicas, promocionando su imagen intachable y sus obras de caridad, también se hicieron públicas, un movimiento desesperado para limpiar su imagen antes de que la verdad saliera a la luz. Son desesperados, pensé. Cuanto más fuerte aprietan, más polvo sale de sus manos. La única forma de ganarles es con la verdad, con una verdad tan innegable que no puedan ni siquiera respirar. Mi mente estratégica evaluaba cada riesgo, cada movimiento de los Bancroft, y mi determinación se endurecía como el acero. Yo sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para la confrontación final. El pulso en mis sienes era el único sonido que podía escuchar en el silencio de mi preparación final. El clímax explosivo se desató en la gala anual de la Fundación Bancroft, el evento más importante del año para la alta sociedad, celebrado en el suntuoso gran salón del Palacio de Cristal, un recinto de mármol pulido y cúpulas doradas. La noche había comenzado con la habitual ostentación, el tintineo de copas de champán, el murmullo de conversaciones superficiales, el brillo de las joyas y los trajes de gala. Eleonora y Alejandro Bancroft, irradiando una arrogancia satisfecha, eran los anfitriones de honor, a punto de presentar su última gran iniciativa filantrópica y recibir un premio a la excelencia humanitaria. Su imagen de benevolencia era impecable, pulcra, con videos conmovedores que ocultaban la realidad de su manipulación. En un discreto palco en la parte trasera del auditorio, Valeria, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observaba. Estaba acompañada por Elara, quien le sostenía la mano en un gesto de apoyo, y por el doctor Marcus Thorne, cuyos ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. Yo vestía un sencillo pero elegante vestido azul noche, que Clara y Roberto habían comprado con sus ahorros, un contraste deliberado con la ostentación del escenario. No llevaba adornos, solo la convicción en mis ojos. En el instante en que Eleonora Bancroft se disponía a cerrar su discurso con una frase grandilocuente sobre la compasión y la generosidad de la familia, un foco de luz inesperado se encendió en el palco VIP. Todos los ojos se giraron. Una figura se levantó de su asiento. No era un millonario, sino un anciano, de aspecto distinguido pero sencillo, que nadie conocía. Era el antiguo notario de la familia Vargas, el último testigo vivo de la verdad. Su voz, aunque algo débil por la edad, cortó el aire como un bisturí. «Con su permiso, Eleonora», comenzó, su mirada firme en la matriarca, «me gustaría añadir una perspectiva sobre la generosidad de su familia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eleonora, con la sonrisa congelada en el rostro, no supo cómo reaccionar. «La historia que acaban de escuchar», continuó el notario, su voz cobrando fuerza, «es una visión incompleta y, tristemente, un eco empobrecido de una verdad mucho más profunda y auténtica. Su presencia era la de un mensajero de la verdad y su autoridad innegable. La verdadera generosidad, la que verdaderamente impacta vidas, no se construye con cheques gigantes y sonrisas para las cámaras, sino con honestidad, responsabilidad y un profundo respeto por la verdad de la sangre». Luego, con un gesto de su mano, el notario invitó a Valeria a bajar al estrado. Yo, con pasos firmes que resonaban en el silencio atónito, me dirigí hacia el centro del escenario, mi presencia modesta contrastando brutalmente con la arrogancia desinflada de Eleonora y Alejandro. «Les presento a Valeria Solís», anunció el notario,
su voz ahora llena de un orgullo contenido, la verdadera heredera de un legado silenciado. Ella es la hija biológica de Eleonora Bancroft, abandonada al nacer para proteger una imagen y una fortuna. Con esas palabras, un equipo de abogados que trabajaban con Marcus Thorne tomó el control de las pantallas gigantes detrás del escenario. Las imágenes de la Fundación Bancroft fueron reemplazadas por documentos: el certificado de nacimiento original de Valeria, el registro de su adopción con la fecha y el hospital, y lo más devastador, un informe forense de ADN que confirmaba sin lugar a dudas la maternidad de Eleonora y la paternidad de Alejandro, obtenida de forma legal a través de muestras discretas recogidas de objetos públicos. El silencio en la sala era sepulcral. Las reacciones fueron instantáneas y viscerales, un estallido de emociones en tiempo real. Eleonora Bancroft palideció hasta un color lívido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando un terror primario. Su boca se abrió y se cerró, intentando formar palabras, pero solo emitía tartamudeos incoherentes, como un pez fuera del agua. Una vena palpitaba violentamente en su sien, y el sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus puños se apretaron y se abrieron en un tic nervioso, y su cuerpo se puso rígido, como si un rayo lo hubiera alcanzado, inmovilizándola en la humillación. La furia comenzó a reemplazar el pánico en sus ojos, una ira helada y calculadora que se transformaba rápidamente en desesperación a medida que entendía la magnitud de su caída. Murmuró algo ininteligible, un intento desesperado de recuperar el control o de culpar a alguien más, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Alejandro Bancroft, a su lado, sufrió una transformación aún más impactante. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo en una mueca de incredulidad, luego de furia descontrolada y finalmente de un miedo primario. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una desesperación que lo hacía parecer mucho más viejo. Su impecable traje se le veía holgado y su postura se encorvó, como si el peso de su engaño lo aplastara. Intentó balbucear: «Esto es una calumnia, una difamación». Pero su voz sonó débil, sin la autoridad habitual. Mis aliados, Elara y Marcus, en el palco, no pudieron contener la sorpresa y el orgullo que inundaron sus rostros. Elara se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y una profunda satisfacción al ver a su pupila en el centro de la escena, recibiendo la justicia que tanto merecía. Marcus, con una amplia sonrisa que iluminó su rostro, asintió vigorosamente, su puño apretado en un gesto de triunfo silencioso, sus ojos brillando con el orgullo de ver la verdad triunfar. Clara y Roberto, mis padres adoptivos, sentados en un lugar discreto, se abrazaron, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo y amor, testigos silenciosos del momento en que su hija reclamaba su lugar en el mundo. Los espectadores en la audiencia pasaron del asombro a los murmullos, luego a exclamaciones ahogadas y finalmente a un silencio ensordecedor. Sus ojos se abrieron como platos, sus expresiones faciales pasaron de la confusión al choque y luego a un horror silencioso, mientras la verdad se desplegaba ante ellos. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se recostaron en sus sillas con una incredulidad palpable. El murmullo se convirtió en un zumbido creciente de estupefacción, y luego, a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente, en un profundo y repentino silencio que lo envolvía todo, roto solo por el clic de las cámaras de los periodistas que, como llenas, olfateaban la sangre y capturaban cada segundo de la explosión. El cambio de poder fue instantáneo y palpable, como si un interruptor invisible hubiera sido accionado. Los Bancroft, que momentos antes se habían erguido como gigantes, se encogieron, reducidos a figuras patéticas, su aura de poder desvanecida en el aire. Valeria, en contraste, se erguía alta y orgullosa,
Su presencia llenaba el escenario, su voz resonaba con la autoridad de la verdad. Ya no era la sombra invisible, sino la luz que exponía la oscuridad. Yo tomé el micrófono. Mi nombre es Valeria Solís, y no soy solo la hija que abandonaron. Soy la prueba viviente de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Mis palabras eran concisas, firmes y llenas de una autoridad recién encontrada. Las consecuencias inmediatas fueron fulminantes. Antes de que los Bancroft pudieran siquiera intentar huir, 2 hombres de seguridad, discretamente vestidos, se acercaron a ellos y los escoltaron fuera del escenario, ante la mirada atónita de la audiencia. «Señor y señora Bancroft», dijo uno de los agentes con voz grave, «están bajo custodia para ser interrogados en relación con presunta falsificación de documentos, encubrimiento y fraude». La humillación pública fue completa. El inicio de la caída de los antagonistas se grabó en la memoria de todos los presentes, un espectáculo de justicia que nadie olvidaría. Eleonora y Alejandro fueron apartados, sus rostros distorsionados por la furia, el shock y el terror, mientras yo observaba, no con regocijo, sino con una calma fría y una profunda sensación de justicia consumada. El telón de mi vindicación se había levantado con una explosión, y ahora los escombros de la arrogancia comenzaban a asentarse. La caída de Eleonora y Alejandro Bancroft fue una espiral descendente y dolorosa, un espectáculo de ruina que se desarrolló con la misma meticulosidad con que Valeria había planeado su ascenso. Tras la humillante exposición en la gala de la Fundación Bancroft, las ramificaciones legales y sociales fueron inmediatas y devastadoras. La evidencia presentada por Valeria, combinada con la colaboración del notario y las pruebas de ADN irrefutables de Marcus Thorne, fue entregada a las autoridades, que ya tenían una carpeta de quejas menores sobre prácticas empresariales turbias de los Bancroft. Los titulares de la mañana siguiente eran sensacionalistas, con fotos de los rostros descompuestos de Eleonora y Alejandro y la imagen sonriente de Valeria. La Fiscalía abrió una investigación exhaustiva por falsificación de documentos, fraude, encubrimiento y prácticas comerciales poco éticas. Las oficinas de su imperio mediático fueron allanadas, sus cuentas congeladas, y la intachable reputación forjada durante décadas se desmoronó en cuestión de horas. Los socios comerciales huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los anunciantes retiraron su apoyo en masa, y las acciones de su conglomerado mediático se desplomaron hasta volverse prácticamente inútiles. El juicio fue un circo mediático, un festín para la prensa ávida de escándalos de la élite. Eleonora, que siempre había sido la encarnación de la perfección social y la filantropía, fue vista ahora como una mujer demacrada, con el cabello desordenado y los ojos hundidos, tartamudeando excusas incoherentes en el banquillo de los acusados. La evidencia del abandono de Valeria, la falsificación de documentos y los intentos de encubrimiento fueron la guillotina moral. Alejandro, a su lado, se mostró aún más deteriorado, su mirada de acero reemplazada por la de un animal acorralado. La caída de su prestigio social fue aún más humillante que la financiera. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban, ahora los eludían. Sus llamadas no eran devueltas, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de deshonra en los círculos donde antes reinaban. Los mismos medios que ellos controlaban ahora publicaban historias devastadoras sobre su hipocresía y corrupción. La rabia y la frustración los carcomían, pero estaban impotentes. El castigo fue ejemplar. Eleonora y Alejandro Bancroft fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude, falsificación y encubrimiento, con el agravante de la premeditación y el abandono de un menor. Ingresaron a la cárcel como figuras quebradas, su dignidad pulverizada, su arrogancia reemplazada por una amarga desesperación. Su nueva realidad era la de una celda fría y estrecha, compartida con criminales de un mundo que ellos habían ignorado por completo.
Las suites de lujo, las galas benéficas y los viajes por el mundo fueron reemplazados por un uniforme gris, comidas insípidas y el sonido constante de las rejas. Un día, mientras estaba en el patio de la prisión, observando el cielo cubierto por las rejas, una punzada de comprensión, tardía y amarga, asaltó a Eleonora. Había despreciado y abandonado a su propia sangre, y ahora, su propio mundo la había abandonado a ella. Era el eco de su propia crueldad, reverberando en el vacío de su existencia arruinada. Su caída fue tan visceral y dolorosa como el ascenso de Valeria fue resplandeciente. El triunfo resplandeciente de Valeria Solís fue un amanecer glorioso, una explosión de color después de años de grises. Su ascenso fue meteórico, no por ambición desmedida, sino como una consecuencia natural de su talento, su visión y su integridad revelados. El escándalo Bancroft abrió puertas y generó un interés masivo en Valeria. La chica del taller se convirtió en una figura de inspiración. A través de un acuerdo legal, se le restituyó el apellido Bancroft, si así lo deseaba, junto con una parte justa de la fortuna que se había construido sobre cimientos de mentiras. Sin embargo, Valeria decidió mantener su apellido Solís, honrando a sus padres adoptivos, Clara y Roberto, quienes fueron su verdadero pilar. Rechazó la fortuna Bancroft directamente para sí misma, pero negoció que una gran parte de ella fuera destinada a un fideicomiso bajo su control para causas sociales. Su nuevo estatus, como una figura pública reconocida por su inteligencia y su lucha por la verdad, le permitió fundar la Fundación Solís Bancroft para la Identidad y la Justicia Social, utilizando el nombre Bancroft no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio constante de la importancia de la ética y la responsabilidad. Su primer gran éxito fue la creación de un programa nacional para ayudar a personas adoptadas a encontrar sus orígenes de forma segura y ética, y para proporcionar apoyo legal a víctimas de injusticias perpetradas por corporaciones o individuos influyentes. Sus ideas, antes despreciadas, ahora eran celebradas, publicadas en las revistas más prestigiosas de derecho y responsabilidad social, y se convertían en estudios de caso en universidades de todo el mundo. Su nueva oficina, en un edificio moderno y luminoso, era un espacio de colaboraciones y esperanza, lejos de la frialdad de los corporativos, un lugar donde la justicia y la dignidad humana eran la prioridad. Su casa, un hogar cálido y amplio donde Clara y Roberto ahora vivían cómodamente, era un santuario de paz y creatividad, con una gran biblioteca y un jardín vibrante. Ver la sonrisa aliviada de Clara, libre de las preocupaciones económicas, y la mirada orgullosa de Roberto, fue la verdadera recompensa, la sanación emocional más profunda. La conciencia de que su éxito no era solo suyo, sino que podía levantar a otros, le proporcionó una alegría inmensa. Valeria, consciente de las oportunidades que le habían sido negadas y de la importancia de la dignidad, se convirtió en una voz influyente. Fue invitada a dar conferencias en todo el mundo, abogando por la transparencia, la ética empresarial y el derecho de cada persona a conocer su verdad. Su discurso se centró en la importancia de la integridad, en cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo. La resonancia cultural de su historia fue inmensa, enfatizando la resiliencia del espíritu, la fortaleza de los lazos familiares, tanto de sangre como elegidos, y la recompensa al trabajo honesto. Hubo reencuentros significativos que marcaron el cierre de viejos capítulos y la apertura de nuevos. Un día, mientras visitaba un centro de rehabilitación para presos, como parte de un programa de reinserción, se encontró con Eleonora Bancroft. Su antigua madre biológica, la mujer que la había abandonado, ahora era una sombra de sí misma, con el cabello canoso y los ojos vacíos, limpiando el suelo de un pasillo. Eleonora la reconoció,
y el rastro de vergüenza y arrepentimiento en su mirada fue tan palpable que Valeria, por un instante, sintió una punzada de piedad. Eleonora intentó desviar la mirada, pero Valeria se acercó con una calma que desarmó su resentimiento. «Eleonora», dijo Valeria, con una voz serena, sin rastro de burla ni superioridad, «espero que encuentres paz. No hay condena más dura que la que nos impone nuestra propia conciencia». Eleonora no pudo responder. Solo asintió con una lentitud casi imperceptible, las lágrimas asomándose a sus ojos. Fue un encuentro sin palabras, pero lleno de un peso que solo ellas podían comprender. Otro día, Isabela, la antigua compañera que se había burlado de ella en la escuela, le envió una carta. Se había enterado de su trabajo en la fundación y ahora, en una posición mucho más humilde, le pedía disculpas por su crueldad pasada, confesando que la había envidiado en silencio por su fortaleza. Valeria le respondió con amabilidad, invitándola a colaborar en un proyecto voluntario. Su paz interior era total, una victoria más silenciosa que cualquier aplauso, pero infinitamente más satisfactoria. La nueva vida de Valeria era un tapiz de logros, no solo profesionales, sino personales. Había reclamado su nombre, su historia y su derecho a brillar, construyendo no solo una vida, sino un legado de esperanza y equidad. Y así, mi querido amigo, la historia de Valeria Solís se erige como un faro de esperanza, una narración que trasciende el mero relato de una vindicación personal para convertirse en un himno a la resiliencia del espíritu humano y a la verdad inquebrantable de la justicia. La lección de vida que Valeria impartió con su propia existencia fue clara y contundente. La dignidad de una persona no reside en el brillo de su apellido o en el grosor de su billetera, sino en la fortaleza de su carácter, la pureza de su integridad y la inquebrantable perseverancia ante la adversidad. Ella nos enseñó que las apariencias son un velo engañoso que a menudo oculta la podredumbre y la crueldad, mientras que el verdadero valor reside en la esencia misma del ser humano, en su capacidad de crear, de luchar, de amar y de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero conspira para mantenerlo en el suelo. Su legado perdura no solo en la Fundación Solís Bancroft, que continúa ayudando a innumerables personas a encontrar la verdad y la justicia, sino en cada vida que tocó, en cada corazón que inspiró. Es un legado de compasión que nace del dolor, de la creencia de que cada individuo merece una oportunidad para florecer, de que la sangre no siempre define la familia, y de que el talento y la bondad, sin importar su origen, eventualmente cosecharán su recompensa. La historia de Valeria es un recordatorio imperecedero de que la honestidad y el trabajo duro, aunque a veces sean ignorados y pisoteados, siempre encuentran su camino. Nos inspira a mirar más allá de las superficies, a desafiar los prejuicios y a creer en el poder transformador de una sola persona que se atreve a buscar la verdad, a luchar por lo justo y a reclamar su propio destino. El mensaje final es claro. La justicia, aunque a veces lenta y tortuosa en su camino, siempre encuentra la manera de manifestarse, y los castillos de naipes construidos sobre mentiras y arrogancia están destinados a caer. Y Valeria Solís, la mujer abandonada que se negó a ser borrada, se convirtió en una leyenda, una inspiración global que probó que el verdadero poder reside en el espíritu inquebrantable y la convicción de lo que es justo, y que el eco de su historia resonaría por generaciones, recordando a todos que el valor real de una persona no se esconde en los bolsillos, sino en el alma. La luz de su verdad, una vez encendida, jamás podría ser apagada.